Ok, por aquí es que vamos. Vamos a ver si estamos en vivo. Así que Dios los bendiga, gente, Dios los guarde. Por aquí estamos. Su amigo y pastor Eduardo Montalvo, para la gloria y honra del Señor. Vamos a seguir con la lección de Habacuc, el primer capítulo. La semana antipasada tocamos el capítulo 1, del 1 al 4. La semana pasada tocamos del 5 al 12, al 11. Hoy vamos a tocar del 12, del 12 al 17. Vamos a tocar esos versos bíblicos, los vamos a explicar, ¿verdad? Y los vamos a llevar a la actualidad. Así que comparte el video, bendiga a alguien más. Como siempre digo, acompáñeme. La intención de esto es poder edificar a la iglesia y que la gente salga de los errores que están cometiendo por ahí. Así que vamos a ver si podemos llegar a otro lugar. Vamos a ver si estamos por aquí. Aprovecha el Memorial Sale de verdad. Así que ya estamos aquí. Así que, gente, comparte el video. Bendiga a alguien más, acompáñeme. Como dije, vamos a estar hablando del libro de Habacuc. Vamos a estar hablando del capítulo 1, versículos del 11, del 12 al 17. Y los vamos a desarrollar, como dije, ¿verdad? Esta semana no he podido hacer mucho porque habían sucedido unas cuantas cositas. Estuve ¿verdad? Haciendo unos estudios, un estudio médico, pues, y no había podido hacer nada, pero estamos por aquí. Comparte el video, bendiga a alguien más. Vamos a orar. Denle a la pantallita ahí intacta en TikTok, pues, para que eso llegue a otras personas. Acuérdense, esto no lo hacemos con la intención de ganar dinero, lo hacemos con la intención de que la gente aprenda la palabra del Señor, así como yo le he aprendido. Y la intención es esa, poder edificar y que no los cojan de tontejo. Porque hay muchos por ahí hablando disparates y cosas. Y lo bueno de la teología es que tú profundizas en el conocimiento del mensaje que Dios que está dando, porque le está hablando a los mensajeros de él en el Viejo Testamento, y a través en el Nuevo Testamento tú profundizas el mensaje que Cristo quiere llevar, y cuando tú profundizas en eso, tú buscas en eso, tú ves la riqueza que tiene eso. Y eso es la teología, es profundizar en ese conocimiento, en el conocimiento de Dios. No es nada de otro mundo, o sea, eso no es que tú vas a hacer que ya tú perdiste el Espíritu Santo, como hay muchos por ahí que dicen, tú eres teólogo, tú no tienes el Espíritu Santo.
Eso es un disparate. El Espíritu Santo mora en mí desde la hora en punto que yo acepto a Cristo. Él no se va a ir porque yo esté estudiando teología. Si la misma palabra me manda a estudiar la palabra, y vamos a hablar de un profeta que en su teología pensaba unas cosas y se dio cuenta que no era. Y vamos a hablar de quién, de Habacuc. Como dije, semana antipasada hablamos primero Habacuc 1, del 1 al 6, después hablamos del 7 al 11, la segunda lección. La primera lección era cómo Habacuc se quejaba ante Dios, pero yo lo quise llevar por el lado de lo que es un profeta verdadero. Es un profeta que Habacuc veía el sufrimiento, la condición deplorable, la condición extrema, la condición nefasta del pueblo, la condición de la idolatría, y él sufría por eso, y él le hablaba al pueblo para que el pueblo se arrepintiera y viniera a Dios. Eso es lo que hace un verdadero profeta, que es cuando ve la condición del pueblo, hablarle al pueblo para que el pueblo se arrepienta y vuelva a Cristo. Pero no, los profetas hoy día lo que te quieren profetizar es dinero, casa, cajo, un montón de cosas. Pero yo no, yo te vengo a hablar de la palabra. Yo te vengo a hablar de lo que estaba hablando Habacuc, que la primera lección él hablaba sobre eso, sobre la condición del pueblo, cómo él sufría al ver el pueblo, ver a su pueblo en la condición precaria que estaba, en completa idolatría, en completo, o sea, fuera de control. Y el segundo capítulo hablamos de lo que Dios hizo para poder llamar la atención del pueblo. Y ahora vamos a seguir hablando de eso mismo. No tan solamente de eso, vamos a seguir hablando de Habacuc, para que usted pueda entender que cuando uno tiene conocimiento, uno se va a hacer ciertas preguntas, pero uno va a entender el propósito del Señor. ¿Por qué? Porque es el conocimiento que te da las Escrituras de Dios, de cómo Dios opera, de cómo Dios se manifiesta. Y eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar hoy de Habacuc, como le dije, del 12 al 17, y lo vamos a leer. Así que acompáñeme, comparte el video, dele hasta la pantalla. Aquí lo que hago es hablar de la palabra y educar y enseñar, y para que puedan aprender, para que no simplemente vean a un profeta Habacuc como que no, sino que profundicen más y vean que ese hombre era un hombre de hueso y carne, que ese hombre sufría por su pueblo, lo que hoy día los profetas de hoy día no hacen, no sufren, no le dicen al hombre la condición en la que está para que se enderezca. Sin embargo, vemos a Habacuc que eso era lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él estaba viendo la condición del hombre, y no tan solamente estaba viendo la condición del hombre, sino que su comunión con el Señor, como él era la voz de Dios en la tierra, el Señor le estaba mostrando todo lo que venía para su pueblo, pero él no podía hacer absolutamente nada, simplemente escuchar, esperar, sufrir, advertirle al pueblo para que, ¿verdad?, volviera otra vez al Señor. Pero el pueblo al fin siguió haciendo las cosas hasta que llegó a Cristo. Y todavía, estando en Cristo, seguimos haciendo lo que nos da la gana. Esto no ha cambiado, gente. Esto no ha cambiado. Mira lo que dice. Vamos a leer primera de Habacuc, desde el 12 al 17. Y mira lo que dice: tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, lo has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, lo has puesto para ejecutar castigo. Son tan puros tus ojos que no pueden ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles
que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelos, los arrastra con sus redes, los recoge entre las mallas y así se alegra y se regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificio a sus redes y queman incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones. Vemos aquí, ¿verdad? Aquí vemos usted dirá, ese texto yo no lo, porque eso es lo bueno de estudiar, que cuando tú estudias, tú sabes que cada palabra, cada texto tiene algo, tiene un mensaje de Dios, y a veces cogemos los textos, simplemente los leemos por leer, y no sabemos cuál es el trasfondo, no sabemos nada. Ahora mismo, si yo te digo a ti que, ¿por qué menciona los peces, los anzuelos? Yo me imagino que tú ni sabrás lo que quiere decir eso. Simplemente está ahí, tú harás, ¿verdad? El que conoce, el que sabe y ha estudiado teología, conocimiento, ¿verdad? Pues sabe lo que quiere decir, pero ¿y el que no sabe? ¿Cuántas veces habrán leído esto y no saben lo que están hablando? Porque no tienen conocimiento. Y no estoy menospreciando eso, porque yo no lo tenía, yo estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo. Pero por eso yo estoy dando esto, ¿verdad? Gratis, gratuito, como siempre digo, yo pago una mensualidad por una universidad para aprender cada día más. Para cada día conocer más al que yo le sirvo, que es a Cristo. Para cada día yo saber en qué yo puedo caer, en qué yo puedo fallar. Porque voy a caer y voy a fallar. Pero saber que Él está ahí. Y yo lo hago con esa intención de bendecir a aquellos que a lo mejor de una manera u otra no tienen el conocimiento o quisieran aprender. Por eso le digo, todo lo que yo haga por estas redes, por estos medios, va a ser educativo para educar al pueblo en el conocimiento de las escrituras, no haciendo exégesis, porque eso es un disparate, haciendo exégesis de las escrituras, que eso es lo que hace un teólogo, sacar el extracto del mensaje y llevarlo al pueblo. Y eso es lo que hacemos nosotros, esa es la única intención, poder edificar al pueblo. Con esto yo no soy más grande que nadie, créame, yo no soy nadie, simplemente un hombre más que quiere buscar agradar al Señor. Y si el Señor, ¿verdad?, me puso en esta posición, yo no lo busqué, Él me buscó a mí, pues yo tengo que hacerle caso. Así que, mira cómo empieza el texto, dice, tú, Señor, existe desde la eternidad. Y vemos aquí un Habacuc que está aceptando y tiene el conocimiento teológico de la soberanía del Señor. Tiene el conocimiento teológico de la eternidad del Señor. Tiene el conocimiento teológico del poder del Señor. Porque mira cómo dice, tú, Señor, existes desde la eternidad. O sea, Él está reconociendo que Dios es Dios, que Dios existió desde antes de que nosotros existiéramos. Cuando está hablando así, Él está hablando en un texto teológico del conocimiento, que Él dice, yo sé que tú vives desde la eternidad. Y la teología no es mala por eso, porque al contrario te enseña a tú conocer al Señor, te enseña las cosas que el Señor te quiere enseñar. No es para ti, es para que tú las impartas para adelante. Y dice, tú mi santo Dios, eres inmortal. O sea, esto es una conversación de Dios con Habacuc teológicamente. Él está reconociendo absolutamente que Dios es soberano, que Dios es inmortal, que es omnipotente, que es omnisciente, omnipresente. Es un contexto ¿cómo te digo? Teológico entre Dios y Él reconociendo que Dios es todo. ¿Cuántos hemos reconocido que Dios es todo? O cogemos a Dios cuando solamente nos hace falta. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? No, porque hoy yo estoy bien, hoy yo tengo chavo, hoy yo le alabo al Señor, hoy yo glorifico al Señor. No, esta semana me ha ido bien.
La semana que viene me va de pata. Ah, no, mano, esta semana no tengo ganas ni de ir para la iglesia. ¿Por qué? Porque no has conocido verdaderamente al Dios que tú le sirves, al que tú dices servirle. Así que comparte el video, gente. Hágame el favor. Dele hasta la pantalla para que esto llegue a otras personas. Esto no lo hacemos con ninguna intención más que de bendecir a las personas, como dije. Y me llama mucho la atención porque dice, tú, Señor, existe desde la eternidad. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado que Dios existe desde la eternidad? ¿Cuántas veces hemos olvidado de que Dios está ahí? De que en el proceso más difícil Dios siempre va a estar, porque siempre ha estado. En el proceso más doloroso siempre va a estar y siempre ha estado. ¿Cuántos hemos reconocido eso? O somos de los, como dije al principio, de los que reconocemos que está cuando tenemos dinero, cuando las cosas nos va bien, cuando nos bendice. Sí, porque yo les quiero aclarar algo, siempre lo voy a repetir por aquí para que ustedes puedan entender algo. La Biblia dice que el sol sale para buenos y malos, para justos e injustos. Ahí Dios está haciendo una declaración que la misericordia y la gracia de Dios es para todo hombre, para todo. Usted va a ver el hombre que no le sirve al Señor recibiendo bendición, por ponerlo de una manera, o recibiendo o teniendo poder adquisitivo, poder de dinero. ¿Por qué? Porque la gracia y la misericordia del Señor los acopó. Pero eso no determina que sea salvo hasta tanto no acepta a Cristo. Y el Señor ha estado siempre y estará siempre con el creyente y el no creyente. Él siempre va a estar. El no creyente, Dios está esperando que el no creyente le abra el corazón. Y el creyente, Dios está esperando que siga buscándolo día a día más y más. Que día a día le siga entregando al Señor lo que tiene que entregarle al Señor. Que día a día deje de ser Él para ser de Cristo. Que día a día se someta más al Señor. Porque de lo contrario, sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura, ¿verdad? Y la santidad viene después. Primero viene la justificación, que es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Cristo le dice al Padre, ya yo lo lavé con mi sangre, Él es mi propiedad. Viene a morar el Espíritu Santo, que es la regeneración. Viene el Espíritu Santo a regenerarte, a cambiarte, a romperte, a quitarte todas las cosas malas que tú tienes, a decirte es por este lugar, es por este lugar, es por aquí, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que tienes que hacer. Ese es el Espíritu Santo, ese es el que nos regenera, que nos quita todos los malos resabios, que nos quita todas las cosas malas. Ese es el Espíritu Santo. Y luego viene la santificación. Cuando ya el Espíritu Santo ha hecho la obra completa, viene la santificación. Y eso llega cuando partamos de este lugar. Porque hasta en el último momento de nuestras vidas nosotros vamos a seguir teniendo situaciones y vamos a estar faltos de fe. Vamos a estar a lo mejor renegando del proceso. A lo mejor podemos volver a caer en pecado. Por eso es importante que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que nos santifique. Que santificar llega a través de la regeneración. Y la regeneración es que Él nos quite todo lo que al Señor no le agrada. Todo lo que a Dios no le agrada. Todo lo que te aparta de Dios. Es que si eres mujeriego, que te lo quite. Que si eres un promiscuo, que te lo quite. Que si eres un maltratante, que te lo quite. Que si eres esto o aquello, que te lo quite. Que si no tienes control en los gastos de tu casa, que te lo quite. Que te haga un mejor mayordomo, porque la palabra lo dice. El buen obispo mantiene sujeta a su casa. Y eso en todos los aspectos. En lo económico, en el orden, en lo matrimonial, en la crianza de los hijos, en la buena reputación, en el trabajo, fuera del trabajo, es en todo, no tan solamente en la casa. Eso es lo que quiere decir el buen obispo, ¿verdad? Mantiene sujeta a su casa. Y seguimos, y mira, dice, tú, mi santo Dios, eres inmortal, tú, Señor, lo has puesto para hacer justicia.
Tú, mi roca, lo has puesto para ejecutar tu castigo. Vemos aquí que él está hablando de cuando él dice tú, se está refiriendo a los caldeos, se está refiriendo a ese grupo de hombres que yo hablé anteriormente, que no tenían piedad de nadie, que eran más malos que el mismo pueblo de Israel, que Dios está utilizando a ese pueblo para poder contener a Israel, porque Israel estaba en un extremo que era extremadamente malo, era más malo que los caldeos. Imagínense la perversidad que esa gente llegó, que Dios tiene que utilizar un pueblo malo para que pueda controlarlos a ellos. Y usted dirá, eso no es bíblico. Pues si eso está ahí, lea, por eso es lo bueno conocer la escritura, por eso es bueno estudiar la teología, porque tú profundizas, tú sabes lo que está hablando la escritura. La escritura es tan buena, es tan rica en tantas enseñanzas, y no la leemos, solamente la leemos por encima, no la estudiamos. Y vemos aquí a Dios, que Dios en su soberanía utiliza a un pueblo pagano, un pueblo con unos conquistadores. Usted sabe que Babilonia conquistó a cuanta gente había. Ellos mataron a cuanta gente hacía, ellos hacían estragos, y Dios utiliza ese pueblo para poder contener al pueblo de Israel. Aquí mucha gente ve las escrituras como que este tipo de pueblo que tenía guerras o peleas con Israel, eran los malos de la película. Y no eran los malos, ellos eran malos, pero no eran los malos de la película, eran instrumentos de Dios para poder contener a los malos de la película, que era el pueblo de Israel, que Dios hace un pacto con ellos, los hace su pueblo, y aún ellos siguen buscando ídolos, siguen buscando cuanta cosa había, y se apartaban de Dios. Y Dios dice, mira, no, ya yo estoy cansado de esta gente, vamos a ver cómo los controlamos. La primera sesión, el Señor habla con Abacú y le muestra lo que va a hacer con ellos. Abacú ve la decadencia del pueblo, ve lo malo que está y ve lo que van a sufrir, porque ya Dios se lo había dicho. Y Abacú sufría por el pueblo y le trataba y le hablaba al pueblo, pero el pueblo seguía igual, que eso es lo que hace un verdadero profeta, ver la condición del pueblo. Y si el pueblo está mal, hablarle al pueblo. Y si el pueblo está bien, pues felicitar al pueblo. Sigan así, perseveren, sigan hacia adelante. Y si están mal, ustedes enderecen. Eso es lo que hace un profeta verdadero. Eso es lo que hace un profeta verdadero. Dirigir al pueblo. Pero no, hoy día lo que tenemos son profetas de estos de cartón, hablando de muchas profecías. Si ya todo está escrito, yo no sé qué profecías siguen hablando. Ya todo está escrito. Guerra y rumores de guerra, ya eso está escrito. Temblores, ya eso está escrito. Que tenemos un apocalipsis, ya, que va a haber un rapto también, eso está escrito ya, todo eso está escrito. No hay nada nuevo debajo del cielo, dice la Biblia. Nada. No hay nada, ya está, todo está escrito, todo. Y el único mensaje de los profetas es eso, es dirigirse al pueblo para corregirlo y para guiar al pueblo a lo que Dios estableció. Vemos aquí que Abacú le está diciendo, tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. O sea, se refería a los caldeos. O sea, porque Abacú tenía un conflicto entre cómo es posible que un Dios bueno, que no puede ver maldad, un Dios que no puede, que no se complace en la maldad, que sus ojos, lo dice más adelante, sus ojos no pueden ver maldad. Ese Dios está utilizando un pueblo malo para contener a su pueblo. Eso es un debate interno entre él y Dios, pero él a su vez haciéndose la pregunta, ¿cómo es posible que un Dios soberano, bueno, de amor puro, que no puede ver maldad, está haciendo esto? Pero a su vez le está diciendo, pero lo está haciendo, lo está permitiendo, no lo está haciendo, lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque el mismo el pueblo es el que provoca. O sea, vamos nosotros a provocar cosas que van a llegar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor a lo mejor nos está llamando, nos está diciendo, por ahí no es, deja de hacer esto. Y te llegó un proceso y tú dices, pero ¿de dónde? Pero si yo le sirvo al Señor, una cosa es servirle al Señor y otra cosa es ser obediente al Señor. Son dos cosas muy distintas. Este pueblo era el pueblo de Dios y estaba completamente
fuera de control, no obedecían a Dios. Y era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. Y dice: tú, mi roca, lo has puesto para ejecutar tu castigo. O sea, Habacuc reconoce no tan solamente que tiene un diálogo, está aceptando, o sea, está hablando a nivel teológico con Dios, sino que reconoce que Dios es el fundamento de todo, es la roca, como Cristo dijo en el Nuevo Testamento, que Él es la roca inmovible, ¿verdad? En el Viejo Testamento todo habla de la roca, o sea, todo lo que está hablando Habacuc aquí es reconociendo a Dios en su soberanía absoluta. Y nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos reconociendo a Dios en su soberanía. O simplemente lo escuchamos cuando nos bendicen. O simplemente lo escuchamos cuando queremos que nos escuchen para atrás. Sí, porque hay mucha gente. Mira, dice: son tan puros tus ojos que no pueden ver el maldad. O sea, hice unas anotaciones aquí porque se las quiero compartir. Mira, del 1 al 12, reafirma su creencia en Dios eterno. O sea, Dios, Habacuc está reafirmando que Dios es eterno, que es soberano, pero esto lo está reafirmando con conocimiento propio de él, un tipo de, o sea, es teología pura que él está hablando con Dios. O sea, yo te reconozco, yo sé que tú eres el soberano. Y después le dice: pero yo sé que tú eres la roca, yo sé que tú no puedes ver mal. Y mira, no tan solamente le está diciendo: tú eres mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. O sea, vemos que aquí no tan solamente Habacuc está reconociendo la soberanía de Dios en todos los aspectos, sino que él está diciendo: yo sé que esto va a suceder, yo sé que van a pasar por un proceso difícil, pero no es para muerte. Va a quedar un pequeño remanente de ese tipo de personas. Va a quedar un pequeño remanente del pueblo. Porque había un pacto ya establecido de Dios con Israel. Habacuc sabía que ese pacto no podría ser quebrantado. Por eso le dice aquí: los has puesto para ejecutar castigo. Puso a los caldeos para que ejecutaran el castigo. ¿Y cuál era el castigo? De oprimirlos, y al extremo de matarlos, porque eran malos, se habían vuelto malos en el sentido que hacían malas cosas, idólatras, cuánta cosa habían, cuánta cosa Dios le prohibió, eso hacía el pueblo de Israel. Y Dios tiene que utilizar al pueblo, a los caldeos, para poder controlar a ese pueblo. Dios siempre va a utilizar a una persona fuera de tu entorno para hablarte, para decirte: hey, tú estás mal, te estamos mirando, hey, tú dices ser cristiano, pero yo te veo en la baja, mi hermano, a mí tú no me convences como cristiano, estás haciendo quedando mal al hermano, estás haciendo quedando mal a Cristo. Tú hablas de que tú eres cristiano, pero te pasas peleando en tu casa con tu mujer, tú de cristiano no tienes un pelo. Porque Dios va a poner gente que nos vean, porque somos visibles, somos el cuerpo de Cristo. Y Dios utilizó a los caldeos para eso mismo. Para que ellos se dieran cuenta de que Dios tenía el control, de que Dios no lo puede engañar nadie. Y dice: los he puesto para ejecutar tu castigo. O sea,
nosotros vamos a tener procesos en nuestra vida ¿para qué? Para que lleguemos al Señor. Cuando Él dice, los ha puesto para ejecutar castigo, no era tan solamente para que hubiera un pequeño remanente, sino que ese pequeño remanente volviera a los pies del Señor. Para que ese pueblo remanente de Israel que iba a quedar se arrepintiera y volviera otra vez al Señor. Nosotros vamos a tener procesos en nuestra vida para acercarnos día a día más al Señor, para que busquemos día a día más su rostro, para que nosotros podamos, el día que llegue otro proceso, poder decir, estamos pasando el proceso, pero estamos firmes porque estamos con Cristo. Estamos pasando el proceso, pero estamos confiados porque tenemos a Cristo. Los procesos llegan con esa intención. Hay gente que recibe el proceso y los ve como que, yo no sé, hay cristianos que tienen miedo a los procesos y a la muerte. Yo digo, ¿cómo es posible que tú como cristiano tienes miedo a la muerte? Si ese es el primer temor que debes eliminar. Porque yo quisiera estar ya con Dios allá arriba. Ya yo subí una vez al cielo, caminé de la mano de Jesús. En una sala de emergencia me morí. Los ojos se me fueron en blanco. Para ser más crudo. El sistema auditivo, que es lo último que se pierde, se perdió. Yo dejé de escuchar la máquina. Escuché el pi, 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 pi y se acabó la máquina. No escuché más nada. Y de momento estoy allá arriba en el cielo, caminando de la mano de Jesús. Como la foto que tengo ahí en Facebook. Agajado de la mano de Jesús. Así mismo, por eso la puse. Porque eso no me lo quita nadie. Eso no me lo quita nadie. Pablo mismo habló de eso, de que él subió al tercer cielo. Eso no me lo quita nadie. Que vio cosas que a nadie se le permite, o sea, a ese hombre no se le permite hablar a nadie de eso. O sea, Pablo subió. El que me diga que no conoce la Escritura, no ha tenido verdaderamente un encuentro con Dios. Sí, porque cogen la Escritura y la utilizan para limitar el poder del Espíritu Santo y limitar la soberanía de Dios. Y sobre encima de la autoridad de la Biblia no va nadie. Teología, apostolado, pastorado, profético, todo va debajo de la autoridad de la Biblia, todo. Por encima de la autoridad de la Biblia no va nadie. Nadie, porque la Biblia es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la palabra de Dios, es Dios hablando a través del Espíritu Santo que fue plasmada ahí. Y dice el 12, lo ha puesto para ejecutar tu castigo. Y el 13 dice, son tan puros tus ojos que no pueden ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. Y vemos aquí que Abacú está teniendo una batalla, como dije al principio, con su conocimiento, con su teología, porque para él, como él era un Dios bueno, como él es un Dios bueno, Dios soberano, que no puede ver maldad, se está preguntando, ¿cómo es posible que si él no puede ver maldad, él permita que este pueblo, los caldeos, coja y utilice a los caldeos para oprimir, para controlar al pueblo? Ese era el cuestionamiento de Abacú, eso era la teología que él tenía, porque él tenía una teología basada en lo que él entendía que era la soberanía de Dios. Pero la soberanía de Dios iba más allá. ¿Por qué? Porque Dios aquí mismo le está diciendo, hey, yo puedo utilizar a quien yo quiera. Yo puedo utilizar a quien yo quiera. Yo puedo utilizar a quien yo quiera. Sea bueno, sea malo. Eso está en mi soberanía. Porque Dios es soberano. Él no se complace de la maldad. Pero si tiene que hacer una persona, un instrumento de Dios que no le sirve para un propósito de él lo va a hacer. Lo hizo con los caldeos. Lo hizo con Balán. Ustedes saben que Balán muchos dicen que era un profeta. La palabra a mí me dice que era un mago. Era un mago. Como muchos hay por ahí. Era un mago. Que le gustaba hablar y profetizar. Magia. Mira lo que dice el 13.
Son tan puros tus ojos que no pueden ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. En Salmo 5:41 habla de eso. Vamos a buscar Salmo 5:45, 5 del 4 al 5, perdón, Salmo 5 del 4 al 5. Mira lo que dice Salmo. Pues yo busqué varios textos de referente a ese texto de que el Señor no puede ver maldad. Yo quiero que tú lo entiendas y te lo voy a confirmar con la palabra. O sea, Dios es tan y tan bueno que Él no se goza de la maldad, pero estaba utilizando un pueblo que era malo para poder contener a otro, que era peor. ¿Cuál es? Salmo 5, 4 al 5. Vamos a buscarlo. Perdónenme que tengo una Biblia aquí que no es bastante grande y tengo que... Y después la letra chiquita, yo que estoy ciego. Salmo... ¿Dónde está el Salmo 5? Ok, Salmo 5, 4 y 5. Mira lo que dice. Tú no eres un Dios que se complazca en lo malo. A tu lado no tiene cabida los malvados. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. O sea, vemos aquí que Habacuc está diciendo, tú eres un Dios tan y tan bueno que tú no toleras lo malo, pero sin embargo estás utilizando un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo malo, los caldeos, asesinos, destructor de naciones, conquistador de naciones, para poder contener el pueblo de Israel. Y ese era el debate que tenía Habacuc. ¿Cómo es posible que Dios haga esto? Porque Habacuc tenía conocimiento de Dios, pero el conocimiento de Dios desde Habacuc llegaba hasta un cierto límite. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, nadie va a tener más que Dios, nadie va a estar a la par con Dios. Solamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él en su teología entendía el propósito por el cual Dios estaba utilizando a una persona mala, era para contener a otra persona mala que era el pueblo de Israel. Pero en su teología también reconoce que cómo es posible que un Dios bueno, que no le gusta ver, no se complace en lo malo, y en la Biblia lo habla, Salmos 5, 4 al 5, esté haciendo estas cosas. A veces nosotros vamos a pensar que Dios no puede hacer cosas. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es bueno y no hay cabida. Y esa era la batalla que tenía Habacuc en su mente por eso mismo. Y a veces nosotros pensamos así y obviamos la soberanía de Dios. Dios opera como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Utiliza a quien le da la gana porque Él es Dios. Él no tiene restricciones ninguna en cuanto a hacer. Él no soporta lo malo, pero eso no quiere decir que pueda utilizar a una persona en debido tiempo para hacer algo, porque es meritorio que se haga, porque es de propósito que se haga. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y nosotros somos tan buenos que a veces nosotros mismos limitamos a nuestros hermanos, o limitamos a aquel hombre que casado, a aquella mujer que casada, aquella mujer divorciada, aquel hombre divorciado, aquel joven que salió de las drogas, aquel joven que tenía una adicción a la pornografía. A veces los limitamos porque creemos que Dios no lo puede utilizar. La misma iglesia ha seguido, la iglesia que es la gracia, ha seguido con los límites que te habían en la ley. La misma iglesia sigue con los límites que habían en la ley. Y siguen en la misma. No, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, pero siguen haciendo lo mismo que hacían en la ley. Siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque vemos aquí un Dios todopoderoso, soberano, omnisciente, omnipresente, que no se complace en el mal, utilizando un pueblo malo para poder contener a su pueblo. Eso a usted no le vuela la cabeza.
Eso a usted no le hace pensar. ¿O es que simplemente estamos estudiando las escrituras por estudiarlo y no vemos el trasfondo del mensaje que Dios quiere llevar? Sí, porque es que hablamos tanto y decimos tanto y tú buscas el fundamento, a veces no hay ningún tipo de fundamento en lo que se habla. Porque como dicen que para muchos la teología, eso es que ya no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Que yo sepa, yo no he renunciado a Él. Día a día me someto más a Él. Día a día lo busco más. Día a día le pido que me quite más. Y estudio y soy estudiante de teología, maestría. O sea, pero hay que hablar de estas cosas para que se le quiten las vendas a muchos. Y vemos aquí a Habacuc. Vemos aquí Dios, un Dios todo soberano que no se complace del mal, permitiendo que este pueblo pudiera contener a su pueblo. Dios a veces nos va a llamar la atención con una persona que no cree. A veces podemos haber escuchado a un hermano o un familiar que viene y te dice que no es creyente y viene y te dice algo y ya tú estás diciendo, no, ese fue el diablo que habló. No le atribuyas eso al diablo. Recíbelo, porque si es una corrección viene de parte de Dios, porque Dios sabe que tú estás haciendo algo mal. Este pueblo sabía lo que estaba haciendo, que era conquistando todas las naciones, y Dios permitió que conquistaran a Israel, a Judá, porque era Judá. Estábamos hablando de Judá, que yo de Israel, pues ya yo le pongo todo por Israel, porque la nación, pero era el pueblo, era Judá, la parte sur, porque Israel estaba en el norte, la parte sur, la Judá, después del exilio, o sea, de babilónico, o sea. Y vemos que hoy día las personas muchos ministros están así, descartando al hermano o a la hermana, porque tuvieron un pasado. Cuando la Biblia a mí me dice que todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso se refiere en lo espiritual, en lo secular, en todo concepto. Dios no separa una cosa de la otra, porque tú eres un individuo, cuerpo, alma y espíritu. Dios no te va a separar el cuerpo y el alma y va a dejar el espíritu, para que todo es uno. O sea, cuando se dice que todas las cosas viejas pasaron, son todas. Todos tus pecados, todas tus cosas viejas que tú hiciste, todas te fueron perdonadas ya cuando aceptaste a Cristo. Todas. Te pudiste haber divorciado 2, 3 veces, 5, 10 veces. No conocías al Señor, viniste a los pies del Señor, te casaste y no volviste a hacerlo. Todo eso te fue perdonado. La Biblia dice que no te puedes divorciar. No había conocimiento de la Escritura, y la Biblia dice que todo pecado es perdonado, mas no la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, que ese pecado se te cuenta, pero una vez aceptado a Cristo es borrado. ¿Entendiste? La palabra no puede ser, dice que es pecado, pero una vez aceptado a Cristo es borrado, porque Cristo te lavó con su sangre. Ya tú eres criatura nueva, ya tú eres persona nueva en Cristo Jesús. Ya aquello, ya no, ya tú eres una criatura nueva, ya tú eres hijo de Dios. Y Dios no te va a rechazar porque te hayas divorciado 20, 30 veces, porque a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que tu alma, tu vida, que tu alma sea salva. Pero la mentalidad de muchos es tan retrógrada que utilizan las escrituras para condenar al hombre, poniendo límites que Cristo quitó. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cristo quitó ese límite de que antes te juzgaban por la ley. Eso es como las mujeres pastoras, que la ley decía que no. La religiosidad del antiguo pacto decía que no. Las mujeres no podían servir, no podían hacer nada. Esa es la religiosidad. Hoy día estamos en la gracia y siguen con la misma religiosidad. No, las mujeres no pueden ser pastoras. No, es que Pablo dice que la mujer no hable, no predique, se quede callada. No, mi hermano, no. Está equivocado. La mujer tiene un valor incalculable para el Señor. La mujer es importante, la mujer está capacitada para más que nosotros los hombres.
Eso no quiere decir que estamos perdiendo autoridad. No, la autoridad ante Dios es porque está establecido Cristo, que es la cabeza, el hombre y la mujer, pero la mujer está preparada para todo ese tipo de cosas. La mujer está preparada para pastorear, para profetizar, para ministrar la palabra, para sanar, para restaurar. Porque la limitación que había en la ley de los religiosos fue quitada con Cristo. Hoy día esa limitación la siguen utilizando para justificar los textos bíblicos, obviando el sacrificio de Cristo. Pablo dijo, Pablo va por encima de Cristo. Pedro dijo, Pedro va por encima de Cristo. No. Y tristemente esas cosas están sucediendo hoy día. Tristemente esas cosas están sucediendo hoy día. Y vemos aquí un Dios todopoderoso que está utilizando un pueblo pagano para poder contener. Y seguimos, que me quedé en el 13 y no hemos llegado en el... Vamos para el 13. No te es posible contemplar el sufrimiento. Vemos aquí a Habacuc que dice, mira, tú eres un Dios soberano. O sea, tú no te agradas del mal, tú no te agradas de que hace iniquidad, que a ti no te gusta ver a las personas sufrir. Entonces dice, ¿por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio? Habacuc está diciendo, tú no soportas estas personas que están malas. Entonces, ¿por qué tú permites esto? Porque había un propósito. Había un propósito del silencio de Dios. Había un propósito de que esas personas hicieran lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque el propósito era de que esas personas vinieran a los pies del Señor otra vez. Ese propósito era que el pueblo de Judá se arrepintiera, dejara la idolatría y volviera al Señor. Mira lo que dice. ¿Por qué entonces tolera a los traidores? ¿Por qué guarda silencio mientras los impíos se tragan a los justos? O sea, le está diciendo, ¿por qué tú estás permitiendo que toda esa gente aniquilen a mi pueblo? Ese es Habacuc. ¿Por qué tú estás permitiendo eso? Si tú no te agradas de la maldad, tú no te agradas del que abusa, porque tú eres un Dios justo, un Dios bueno. En su conocimiento teológico de lo que es la soberanía del Señor, Habacuc se preguntaba ¿por qué? Pero él sabía por qué. Porque había un propósito de que el pueblo se arrepintiera y viniera a los pies del Señor. Y a veces, como dije, Dios va a utilizar una persona de afuera para decirte, estás actuando mal, endereza tus veredas, estás yendo por mal camino, evítate el proceso que puedas coger por ir por ese camino, evítate los cantazos que puedas recibir por estar haciendo lo que no debes hacer, evítate pasar y quedar en vergüenza. Tú estás representando a Cristo en el mundo. Tú eres un ay Dios mío, ¿cómo se le llama esto? Se me olvidó el nombre. Tú eres un embajador de Cristo en la tierra. Tú representas a Cristo. Compórtate a la talla de lo que es ser un hijo de Dios. Compórtate. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero compórtate. Compórtate a la altura del varón perfecto. Porque tú no eres cualquier cosa. Tú eres hijo de Dios. Él te lavó con su sangre. Él te coronó ya. Eres hijo de Dios. Él te lavó con su sangre. Él te coronó ya. La mejor corona que podemos tener es la corona del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque mora en nosotros. Vino a ser posada en nosotros. A trabajar con nuestras actitudes como todos. Porque aquí nadie es santo, todo el mundo estamos luchando el día a día. Mira lo que dice. Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen hijos. Este jefe, cuando está hablando de esto, le está diciendo a Dios, mira, tú a cada hombre lo has hecho individual, lo has hecho con una personalidad, lo has hecho con carácter, lo has hecho con una manera de ser. Lo compara también con reptiles. Eso es una, ¿verdad? Ay Dios mío, ¿cómo que se le dice a esto? Se me olvidó la palabra.
A ver si la consigo. Una metáfora, una comparación. ¿Por qué? Porque está diciendo, tú que hiciste, nos hiciste libre, en otras palabras, que nosotros podemos pensar por nosotros mismos, podemos tomar nuestras decisiones aunque sean erradas. Dice, has hecho a los hombres como peces del mar. ¿Qué hacen los peces del mar? Los peces del mar nadan libremente. Ellos no están sometidos a un jefe. Ellos no están sometidos a un hombre, por ponerlo así, a un líder. Los peces del mar nadan solos. ¿Por qué? Porque son soberanos. Dios les dio la bendición de ser soberanos en su persona, de estar solo, o sea, de poder actuar solo. Y le dice, mira, nos hiciste como los peces solos. O sea, que podemos nadar solos, podemos tomar decisiones solos. Pero nosotros no entendemos eso, lo que quiere decir solo. Que Dios nos ama tanto que nos dio libre albedrío para tomar sabias decisiones. Y dice, has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. O sea, nos hizo libre para poder tomar nuestras propias decisiones, pero decisiones que sabias. Y dice, Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con redes. Cuando él está hablando de Babilonia, que los arrastra a todos y los está sacando con anzuelo, él le está diciendo a Dios, mira, tú que nos hiciste libre, que tenemos la opción de buscarte a ti, de buscar siempre estar detrás de ti, que tenemos la opción, tenemos la bendición de poder buscarte, de que somos libres de buscarte, de que tú nos estás, ¿verdad?, llamando como pececitos, que nos tiras el anzuelo para que caigamos. Sin embargo, vemos a Babilonia que está haciendo que, mira lo que dice, Babilonia los saca a todos con anzuelos y los arrastra en su redes. O sea, aquí está hablando de que Babilonia, los caldeos, lo que hacían con el pueblo era, mira, atraparlos a todos. Los sacaban a todos, los atrapaban a todos. ¿Para qué? Para hacer escarnios de ellos. Para hacer escarnios de ellos. Para destruir a la nación. ¿Por qué? Porque ese era el propósito. Y vemos aquí un Habacuc que está diciendo, mira, tú que permites todo esto, pero lo permitió por amor a su pueblo, para que el pueblo viniera otra vez a donde el Señor, donde Cristo, donde Dios, para que el pueblo se arrepintiera de todos sus malos caminos y volviera al Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos va a llamar? ¿Cuántas veces tenemos que caer en una red donde nos van a maltratar, donde nos van a mutilar, nos van a cauterizar el cerebro, nos van a hacer lo que sea? No nos van a dejar ser libres, no nos van a dejar poder tener nuestro propio criterio. Yo estuve en un lugar así, como pastor, yo estuve en un lugar así, donde el único criterio que valía era el criterio de la pastora, donde el único criterio que contaba era el criterio de los líderes. 5 líderes. ¿Y a cuál de ellos tenía menos conocimiento? Y yo vivía en esa red cuando Dios me hizo libre, cuando Dios me llama a que yo simplemente lo siga a Él. Y Habacuc le estaba diciendo, Babilonia los saca a todos con anzuelos, los arrastra con sus redes. O sea, no tan solamente hacía eso, sino que Babilonia se hartaba, ¿verdad? En otras palabras, se engrandecía porque él tenía el control sobre ellos. ¿Cómo tenía el control sobre ellos? Con las redes. Para ellos el poder, el tener una, para él, la red significa poder. Si yo tengo un pueblo
oprimido, un pueblo que hace lo que yo digo, un pueblo que no tiene más opción, yo gané. Yo gané y el pueblo perdió. Así es esto, gente. Y eso era lo que a Habacuc le dolía. Porque él en su conocimiento teológico que tenía, porque si volvemos la historia, Habacuc era déjame ver dónde está, donde lo dice, yo lo leí. Lo leí por ahí, en algún lado. La historia registra que Habacuc era un erudito en la palabra. Lo leí por ahí, no me acuerdo dónde fue, pero lo leí. Y era teólogo, conocedor de la palabra. Y vemos que Habacuc le está hablando a Dios, está tú a tú con Dios, y le está diciendo, mira, mientras los caldeos nos están apretando, tú nos estás buscando, tú nos llamas a uno, nos estás buscando, pero ellos no, ellos lo que nos están apretando, ¿para qué? Para eliminarnos. Así hay mucha gente que te mira. Por eso yo te digo, yo prefiero no tener a nadie en mi casa, en la marquesina, hasta que Dios los traiga. Porque yo tener 30, 40, 50 personas y tener un lugar donde yo no tenga tiempo para atender a una sola persona, y que yo simplemente tenga eso como una red para tener una iglesia, pues yo le digo al Señor que no, porque para mí todo ser humano es importante. Para mí toda persona con un problema es importante. Para mí toda persona con situaciones es importante. Dios no hizo acepción de personas, y quién soy yo para hacerla. Yo con una iglesia de 50 personas, ponle por ejemplo, estoy haciendo lo que hacían los babilónicos. ¿Qué hacían? Que atraparon al pueblo con sus redes, con el poder. ¿Y qué poder era? El poder militar que tenían. Lo atraparon para poder contenerlo. Y Habacuc está diciendo, mira, mientras tú nos estás llamando uno a uno, ellos nos están cazando como por manada. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y ese era el dolor de Habacuc. Y por eso yo me extraño hoy día tantos profetas que hay por ahí que no hablan de la condición del pueblo. No hablan, no tan solamente no hablan de la condición del pueblo, no dicen lo que es, no le dicen al pueblo si está en pecado o no está en pecado. Lo que hacen es que le profetizan cuánta cosa hay, pero no le tocan el pecado. ¿Por qué no le tocan el pecado? Porque no, tú no me puedes juzgar, que tú no eres Dios para juzgarme. Cuando Dios habla, cuando la Biblia, te explico esto también para que lo puedas entender como maestro de teología. Cuando la Biblia habla de que no juzguemos, habla en cuanto a salvación, porque la salvación solamente la da Cristo. Yo no puedo decir, tú no lo vas a hacer salvo. No, eso a mí no me compete, eso le compete a Cristo, eso es un juicio. Pero si la Biblia me dice que juzguemos todos los espíritus, a mí la Biblia me da autoridad para juzgar al hermano que está haciendo las cosas mal. Santiago lo dice, que si yo saco un hermano de lejos, he ganado un alma. Ezequiel también, Jehová se lo dijo, que si tú coges a tu hermano, tú ves a tu hermano que está haciendo algo malo en Ezequiel, y tú no le llamas la atención y ese hermano se pierde, esa sangre cae sobre ti. Pero si tú ves al hermano que está haciendo algo malo y tú le llamas la atención y él no te hace caso, ya tú libraste su sangre. Y después dice, pero si tú le llamas la atención a tu hermano y tu hermano hace caso, ya hemos ganado un alma. Entonces Santiago habla lo mismo, y eso se considera un juicio sobre la actitud y el proceder de las personas. Así que el que usted le diga que tú no puedes juzgar, te está hablando en cuanto a salvación. Nunca le diga a nadie, tú no vas a ser salvo por más mal que se comporte, porque eso le toca a Cristo. Pero sí puede juzgar sus acciones, decir, mira mi hermano, tú estás mal, esto no se hace así. Mira, me dijeron esto, es verdad aquello. Porque son juicios para corrección. La Biblia habla de ello, léalo. Es que pasa que mucha gente piensa, ay, tú no puedes juzgar. Ay, la Biblia dice que nos juzguemos. La Biblia dice que juzguemos con justo juicio, conocimiento. Que tengamos conocimiento de lo que sucedió. ¿Y de qué yo estaba hablando? No me acuerdo. Pero bueno,
Y dice, Babilonia los saca a todos en anzuelos, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas. Y así se alegra y se regocija. O sea, esto no sé ni cómo esto más claro no puede estar. O sea, vemos aquí a Babilonia, los caldeos que ellos atrapaban, ellos cogían a todos, los atrapaban de todas maneras, habidas y por haber, para destruir al pueblo, porque eso era el propósito del Señor, que el pueblo se arrepintiera. Por eso Abacú a principio le dice: tú, Señor, existes desde la eternidad, tú, mi santo, eres inmortal, tú, Señor, lo has puesto para hacer justicia, tú, mi roca, lo has puesto para ejecutar castigo. Eso es una conversación. Eso es una conversación teológica donde Abacú está reconociendo la soberanía de Dios y que Dios, a pesar de que iban a pasar ese proceso, siempre iba a mantener un remanente. Siempre Dios iba a mantener un remanente. Y vemos aquí que dice que ellos se regocijaban. ¿Quiénes? Los babilónicos, los caldeos. ¿De qué se alegraban? De la matanza, de la destrucción del pueblo de Judá. Pero Dios siempre cuidó un remanente. Y dice, por lo tanto ofrecen sacrificio a sus redes. O sea, ellos idolatraban el poder que tenían. Ellos idolatraban el poder militar que tenían, al extremo que arrasaron con todo. Con todos los reinados arrasaron. Ellos se admiraban, ellos mismos. Nosotros somos los cheches. ¿Cuánta gente hay así que dice hoy, no, yo soy el más que más? No, y yo fui a la calle y 10 personas se convirtieron a Cristo. Yo gané 10 almas. Tú no ganaste nada, mi hermano. La ganó el Espíritu Santo para el reino de los cielos. Usted no se dé gloria. Désela al Señor. Désela al Señor, que es el que la merece. Désela al Señor, que es el que la merece. Y dice, por lo tanto ofrece sacrificio a sus redes y quema incienso a sus mallas. O sea, el poder militar de los caldeos era su ídolo, al extremo que ellos ofrecían sacrificios. Ellos los veían como que su poderío era tan y tan grande que no había más nada que hacer. Pero ellos no sabían que ellos simplemente eran un instrumento de Dios para poder contener al pueblo de Israel, que estaba perdido completamente. Perdido por completo en idolatría, en cuántas cosas hay. Hoy día nosotros estamos así. Idolatramos tantas cosas. Usted sabía que la idolatría llega por la adulación, y la adulación es excesiva. Eso es lo que quiere decir adulación, admiración excesiva. Y cuando usted admira a una persona, que es adulación, eso para en idolatría que hacen las personas, nuestros hermanos católicos. Adulan a la Virgen María, la respetamos, ¿verdad? La honramos por la Madre de Dios, pero de ahí en fuera más nada. La adulan y que pararon en idolatría, en que la adoran como si fuese Dios. La idolatría no es tan solamente con los yesos, con la madera, con esa. La idolatría es cuando tú pones a alguien por encima de Cristo. Y eso hacían los caldeos. Ellos idolatraban su poder militar. Ellos eran los grandes. Así hay mucha gente hoy. Se creen tan y tan grandes. Y si supieran lo que pasó con los caldeos después. Lean la historia, que la vamos a seguir para que vean el final de los caldeos. A pesar de que Dios los utilizó, para que vean el final de los caldeos. ¿Por qué? Porque siempre la gloria es de Dios. Por encima de Dios no va nadie. Y ellos querían darse la gloria. Ellos se creían que eran los grandes. Pero en un momento de necesidad, Dios necesitaba a un pueblo peor que el pueblo de Israel para poder contener al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel volviera a él. Eso no lo digo yo, se lo dice la Escritura. Usted sabe que el pueblo de Israel quemaba a los niños, se los entregaba a Moloch, los quemaban, hacían pacto. No lo digo yo, eso está en la Escritura, léalo. Imagínense, y vemos un Dios soberano,
santo, que no se agrada de la maldad, que no soporta la maldad, que no puede la maldad, no puede ver la maldad, permitiendo que un pueblo pagano sanguinario, que tenía de cuanta cosa había, fuera su instrumento para poder contener al pueblo de Israel. Eso es lo bueno de estudiar, porque tú ves la riqueza, tú ves aquí Dios que en su infinito amor, aunque Él sabía que el pueblo iba a sufrir, había un pacto que ya había hecho con Abraham, de que su pueblo sería preservado para siempre, porque de ahí vendría el Mesías, de ahí vendría Cristo, y Dios siempre cuidó de Israel. Siempre habla la Escritura de un pequeño remanente, desde Géminis hasta Apocalipsis, habla de un pequeño remanente. ¿Por qué? Porque va a ser un pequeño remanente el que va a entrar. Déjenme tomar algo. Tengo agüita por aquí. Mire, gente, de hasta la pantalla, compártalo, bendiga a alguien. Como dije, estas son lecciones del libro de Habacuc, de la tercera lección, del capítulo 1, del versículo 12 hasta el 17. La semana que viene hacemos la otra. Toda la semana vamos a llevar uno. Así que comparte el video. Deslita hasta la pantalla para que esto llegue a otras personas. Mira, así, hasta la pantalla para que llegue a otras personas. Para que llegue a otras personas y las otras personas lo puedan ver. Coopere con eso. Coopere con eso. Mire, vamos a seguir. Dice, queman incienso en sus mallas. O sea, idolatraban su poderío militar al extremo que para ellos era lo más grande. Y dice, y sus comidas suculentas, continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones. O sea, Habacuc le estaba diciendo, esta gente va a seguir haciendo lo mismo. Ese poder que tenían militar, que ellos podían coger cualquier nación y destruirla, lo iban a seguir haciendo, porque Dios se lo permitía. En el caso de Israel, Dios se lo permitió que cogieran a Israel para eso, para poder contener al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba perdido. Dios no se agrada de la maldad. Hoy día tenemos a Cristo, que es nuestro abogado, ¿verdad? Nuestro defensor. Es el que está con nosotros, el Espíritu Santo, el que nos redarguye toda verdad. Pero Dios no se agrada de lo que podamos hacer que a él ¿cómo te digo? Le entristezca. Y cuando hablo de entristezca a él, me refiero al Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y vemos aquí esta nación asesina por completo, que su poder militar era su ídolo, que Dios los utilizó para poder contener a Israel, porque Israel no quería volver al Señor. Habían visto las cosas del mundo y se quedaron en el mundo. ¿Cuántos están así? Que tienen un pie en el mundo y otro en su casa, en la iglesia, que coquetean con volver al mundo, que coquetean con tener las cosas del mundo. ¿Cuántos no hay así? ¿O cuántos están así? Que dicen y piensan que porque yo soy hijo del reino yo tengo derecho a tenerlo todo, cuando a mí la palabra me dice que Cristo lo dijo: que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y la cruz no era de cartón, la cruz no era de foam, no era de plástico, la cruz era de madera. Era una madera que a lo mejor era acacia, era roble, una madera pesada. A lo mejor estaba con polilla. No, tal vez no tenía polilla, o si una madera buena de la polilla, pero a lo mejor tenía astilla.
A lo mejor estaba húmeda, estaba mojada. A lo mejor tenía insectos incrustados, porque hay animales que viven en la madera, porque ese es su hábitat. O sea, la cruz no era una cruz mágico maravillosa, como yo le digo. No era una cruz que no pesara, no era una cruz que no molestara. Era una cruz que de verdad pesaba, una cruz que de verdad molestaba, era una cruz que él sufría llevando esa cruz, que la arrastró por ti y por mí. Y Jesús nos dice, tú quieres seguirme, toma mi cruz. No va a ser fácil este camino. Pablo lo dijo, lo he sabido tener todo y no saber nada y no tener nada. Porque Pablo sabía que hay temporadas buenas y temporadas malas, pero hoy día te están vendiendo un evangelio donde todo va a estar bien. Donde todo va a estar bien, donde tú no vas a carecer de nada. Si tú no careces de nada, a lo mejor estás careciendo de lo más principal, de tener a Cristo en tu corazón. Porque como dije al principio, Cristo bendice al impío, porque el sol sale para justos e injustos, para buenos y malos. Y cuando se habla de eso, se habla de la gracia y misericordia de Dios. Porque por gracia y misericordia de Dios tenemos un sol que alumbra todos los días. Y si sale para Él todos los días, quiere decir que puede haber personas con mucho dinero que no le sirven al Señor. ¿Por qué? Porque es la gracia y la misericordia de Dios que los acopó. Y el que lo quiera debatir, pues, que lo debata. Porque la gracia y la misericordia de Dios está desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo te conocí. Eso es gracia, eso es misericordia. Favor inmerecido. La gracia de Dios. De eso se trata mi tesis. De la gracia. Favor inmerecido. Cristo vino porque no merecíamos que fuéramos salvos. Pero favor inmerecido, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo crearon el universo por amor a nosotros. Porque desde antes de la creación ya nos conocía. Imagínate. Si Dios nos ama tanto. Y yo veo aquí este pueblo que fue un instrumento del Señor, un enemigo formidable, que todo lo que con todas las naciones que peleaba, con todas ellas ganaba. Que todo lo que ellos hacían, el Señor siempre los dejaba hacer, porque la intención era que el pueblo volviera a Él. Si tú estás pasando un proceso, pregúntate ¿qué debes hacer? ¿Apartarte del Señor o buscar más del Señor? Búscalo más. Búscalo más. Búscalo más para que puedas pasar el proceso reinado de Él. Búscalo más para que te pueda dar las fuerzas que necesitas en medio de la adversidad. Búscalo más para que tu mirada no esté puesta en el proceso. Búscalo más para que tu mirada esté puesta en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Que por Él fuimos salvos. Por gracia. Por sus méritos, no por los nuestros, porque ninguno tenemos. Por sus méritos. Ese es el Cristo del que yo te estoy hablando hoy. Ese es el Dios que yo te hablo hoy. El que a pesar de que no podía ver maldad, no podía ver qué hacían con su pueblo, Él permitió que su pueblo pasara por ese proceso, porque su pueblo estaba completa y totalmente fuera. Vamos a llamarle cabales, la única palabra que me viene a la mente es esa. Estaba fuera de sus cabales, fuera de sintonía con Dios. Estaba en apostasía, en herejía, en cuanta cosa había. Y Dios permite que este pueblo, los caldeos, los oprima. ¿Para qué? Para que ellos buscaran más al Señor. Acuérdense, los procesos van a llegar para acercarnos a eso. Pero en todo este proceso vemos un Habacuc que reconoce que todo lo que está sucediendo es porque Dios ama a su pueblo. A pesar de que Él no puede ver maldad.
A pesar de que Dios no tolera la maldad, no tolera las injusticias, no tolera que nadie maltrate a nadie, a pesar de eso permite que eso suceda porque Él ama a su pueblo. Los caldeos tuvieron su tiempo, pudieron haber arrepentido y hubieran sido, ¿verdad?, perdonados también, hubieran llegado a los pies de Dios, pero como el propósito era el pueblo de Israel, que el pueblo llegara a los pies del Señor, a los pies de Jehová otra vez, se arrepintiera de sus malos caminos, se enderezara. Y vemos a Habacuc aquí que yo lo más que me gusta de estos primeros 17, del 1 al 17, es la relación tan extensa que tenía Habacuc, el conocimiento teológico que tenía Habacuc de quién era Dios, y el conocimiento y el amor que Habacuc sentía por su pueblo, al extremo que Habacuc le hablaba a su pueblo de que se arrepintiera porque sabía que ya Dios le había mostrado, están los primeros textos, ya Dios le había mostrado el castigo que venía para el pueblo, y Habacuc sufriendo, llorando, congojado, sintiendo lo que el pueblo va a sentir porque él es parte del pueblo. Él entiende el propósito del Señor. Él entiende el propósito del Señor. Y vemos aquí un profeta que sufrió con el pueblo y que le habló al pueblo de la condición. Hoy los profetas lo que te hablan de cajo, casa, negocio, cuánta cosa hay. No te dicen, tú estás mal, mi hermano. Así te dice Dios, arregla tus caminos. Así dice el Señor. Después que terminemos aquí, quiero hablar contigo. Tengo una palabra aparte, porque la Biblia dice que se le hable aparte. Pastor, quiero que usted esté conmigo porque quiero darle una palabra a él, aparte. Nadie la tiene que escuchar, usted porque es su pastor y si usted me lo permite. Eso es orden. Eso es orden. Pero tampoco tire en la congregación lo que el Señor le revela de una persona para hacerlo quedar en vergüenza. Es un ser humano. Tiene dificultades. Usted no sabe los procesos que ha estado pasando, con el trasfondo que viene. Y a lo mejor lo que usted le va a decir es para corrección y él no lo quiere aceptar, porque a lo mejor no está preparado. O a lo mejor usted es de los que habla bruscamente y lo que usted entiende que para usted es normal, para él le puede ser brusco y lo ofendió en vez de ayudarlo. Por eso es importante que cuando un profeta vaya a hablar de una persona, de una corrección que venga de parte de Dios, a una persona, sea parte, si es a la congregación, siempre a la congregación. No mencionando nombres, no mencionando nada, a la congregación. Aquí Habacuc sufría por el pueblo y le hablaba al pueblo. Dios dice esto, que se arrepientan, que hagan el doctor, que hicieron todos los profetas. Nunca mencionó nombres. Natán fue el que mencionó a David, porque cuando Natán se enteró de lo que había sucedido, cuando se lo dio solo. Te voy a contar un cuento, mira, así que hubo un hombre que hizo esto y esto. ¿Qué tú harías con ese hombre? Pues yo lo arranco la cabeza, en otras palabras. Y él le dijo, pues ese hombre es tú. ¿Qué? Y se fue. Cayó en piso, arrepentido. Y vemos aquí que estos hombres trataban a los hombres mal, como dije, malísimo. Sin embargo, Dios no te trata así. O sea, estos hombres tenían el control porque tenían el poder militar para poder controlar a Israel. Pero a pesar de que lo tenían, te trataban mal. Los trataban mal. Sin embargo, Cristo nos ama y nosotros no buscamos al Señor. Cristo nos ama y nosotros no hablamos con el Señor. Cristo nos ama y nosotros no le decimos, Señor, me duele esta uña hoy. Cristo nos ama y no le podemos decir, mira, Señor, logré la victoria que tú tanto me hablaste, Señor. Gracias, Señor. Cristo nos ama tanto y mira, Señor, estoy orando por mis hijos. Señor, ayúdame, dame las herramientas para pelear por ellos. O sea, pero no. Sin embargo,
vemos este profeta que hacía eso. Como Job hacía con sus hijos, que peleaba, que oraba todos los días por sus hijos, por si estaban en pecado, porque tenía conocimiento de quién era Dios. Así debemos ser nosotros también, tener ese conocimiento. Y Habacuc sufría por su pueblo. Usted dice ser cristiano, usted dice ser profeta. Y si a usted no le preocupa la condición de su hermano, quítese el nombre de cristiano. Póngase el nombre de cristino. Porque si a usted no le duele el dolor de su hermano, usted como profeta, a usted no le duele la condición de la iglesia, y siempre lo que está profetizando son tonterías, quítese el nombre de profeta, porque profeta le queda muy grande. Usted es un adivino. Te lo digo con la autoridad del cielo. Usted es un adivino. Así que, gente, comparta el video, denle tastar para que esto llegue a otros. Esta es la única intención, de poder llegar a muchas más personas que se preparen, que estudien. Como dije, esto es un estudio bíblico teológico de la universidad en la cual estudiamos mi esposo y yo. Pagamos una mensualidad por estudiar, por prepararnos para poder llevar estos mensajes y estos estudios, este conocimiento al pueblo, para que tengan conocimiento y sepan de lo que se trata la Escritura, por qué Dios actuó de esta manera, por qué Dios hizo esto. Porque es que tenemos que conocer a Dios. Habacuc lo conocía, Habacuc estaba ahí y por eso no dejó de en su conocimiento teológico, por eso no dejó de ser de Dios, por eso no dejó de seguir escuchando la voz de Dios. Pero como hoy día le han enseñado a la gente que si tú estudias, el Espíritu Santo se va de ti. Mentiras del diablo. Esos son los legalistas, estos fariseos que todavía siguen poniendo límites, cuando Cristo vino a quitar todos los límites. No le haga caso, gente. No le haga caso. Mire, mañana voy a estudiar sobre Mateo. El libro de Mateo. Va a estar más bueno. Mire que yo estaba por comprar un libro bien grandote que hay de Mateo para estudiarlo por eso mismo. Mañana vamos a estudiar 8 horas de Mateo. Así que después les contaré de qué se trata, de las cosas nuevas que aprendo. Sí, porque ese es el propósito, aprender. Y si lo puedo compartir, lo comparto. Y si alguien que lo quiera recibir, que lo reciba. Así que, amados, gracias por conectarse, gracias por acompañarme, gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? No sé quiénes fueron, pero yo sé que esto a alguien le va a llegar. Yo sé que esto por lo menos a alguien se va a interesar. Yo sé que a alguien esto le va a abrir el deseo de conocer más de Dios. No se deje llevar por los comentarios, por los hermanos, por los amigos que te puedan decir: no estudies teología, que tú no sacas con nada con eso. Porque si es que hay muchos por ahí diciendo que si la teología nada, esto y aquello. Y si usted supiera que, ay Dios mío, ¿cómo te lo voy a decir? Martín Lutero, si no hubiera estudiado la teología, no hubiera creado la Reforma Protestante. Hello, vamos a lo que vamos. O sea, es necesario conocer a Dios. Pero como hoy día un legalismo tan grande en la gracia, no se dejen engatusar por nadie, gente. Estoy gordito, de verdad. No se dejen engatusar por nadie. Si tienen la oportunidad de prepararse, busquen un instituto bíblico que esté aprobado, que tenga credenciales, que sean profesores, un conocimiento. Hágalo, porque yo sé que le va a sacar mucho provecho y va a tener mucho más para dar de lo que está dando ahora. Mucho más. Porque eso es lo que Dios quiere, que crezcamos en conocimiento para poder impartir a través de su Santo Espíritu la palabra, y para que el Espíritu Santo haga el efecto por lo cual es lanzada la palabra. Así que, amado,
Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Por aquí su amigo y pastor Eduardo Montalvo, para la gloria y honra del Señor. Estaremos predicando el domingo a las 11 de la mañana en la marquesina de mi casa, en el nombre poderoso de Jesús, y así Dios lo permite. Estaremos predicando, no me acuerdo el tema, pero estaremos predicando sobre Ezequiel y el templo. Las herejías y la apostasía que Ezequiel vio en el templo, que hoy día están en los templos. Eso no ha cambiado, gente, eso no ha cambiado, eso sigue. ¿Qué pasa? Que allá se hacían otras cosas, pero acá con la tecnología se están haciendo otras cosas y siguen lo mismo. Y el sincretismo que tenían los sacerdotes en aquel entonces, que se encejaban, y hoy día el liderazgo que se encieja y ellos mismos toman las decisiones que van a tomar sin consultar al Espíritu Santo, porque han sacado al Espíritu Santo para tomar las decisiones de los templos y de las iglesias. Ay, perdón, se me olvidó, no puedo hablar de eso porque muchos se ofenden. Sí, eso fue una de las cosas que aprendí. Hoy día hay muchos templos así, donde han sacado al Espíritu Santo y quienes toman las decisiones son los hombres. Sin embargo, vemos una iglesia que cuando empezó todo era a costilla del Espíritu Santo. Consultaban al Espíritu Santo para escoger apóstoles, para enviar personas al Espíritu Santo. Hoy día no, pues esta es mi iglesia, yo hago lo que yo quiera, pues. Yo no necesito el Espíritu Santo. Yo tomo esta decisión porque yo creo que es la correcta. Yo creo que esto del Espíritu Santo me va a valer. Sin consultarlo. Así está la iglesia. Y vamos a estar hablando de eso. Ezequiel el sábado, el domingo a las 11 de la mañana, si Dios permite. Estamos ubicados en Mayagüez, Puerto Rico. Para los que no son de aquí, Mayagüez, Puerto Rico, los son de Mayagüez, pues estamos ubicados después de Ponce de León. La otra urbanización, la calle Caguas, número 600. Van a ver las bocinas afuera, una bocina afuera, siempre saco una bocina para, ¿verdad?, impartir la palabra y que la escuchen los vecinos. Yo sé que en algún momento un vecino va a llegar. Yo tengo fe y esperanza de que eso va a suceder. Esta semana pudimos ir al centro médico, como le dije, pues, ¿verdad? El martes me quedé aquí porque ya el miércoles me tenía que preparar para lo del estudio que me hice el miércoles. Ayer jueves no pude hacer porque pues surgió algo imprevisto. Y hoy me tocaba hacer los quehaceres de la casa, ¿verdad? Como pues bajé, mapear, planchar, doblar ropa. No trabajo, pero tengo que contribuir con eso. Cocinar. Tuve que ayudar a mi hija a resolver un problema. A eso me llamó Dios. No mirar quién es. Si está en mis manos ayudar. Pero sí que el domingo a las 11, por aquí, y por Facebook Live estaremos a las 11, ya a las 10:30 el portón está abierto. Todo aquel que quiera asistir puede asistir. El domingo estaremos hablando sobre Ezequiel en el templo, lo que el Señor le enseñó, lo que hoy día está igual, estamos igual que el templo de antes. A mí que no me sigue nadie, menos van a seguir ahora con esto cuando yo le tiro el mensaje. Sí, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bye bye, buenas noches. Dele tap a la pantalla, mire, tap a la pantalla así, para que me ayude y pueda llegar a otro. Bye bye, buenas noches, Dios me los bendiga.